algunos puntos ahí que luego muchas veces he debatido y que he tenido incluso algunas interacciones por ahí que la gente ha considerado que son pleitos cuando no lo son, respecto, por ejemplo, a la última gráfica que nos compartiste y que los datos los recopila el CIDE. Por una cuestión muy sencilla, porque los datos que ellos tienen no están completos, o por lo menos de acuerdo a la información que yo tengo, y que la obtuve de los mismos portales de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, ya hablando en este tiempo moderno, porque yo tengo los datos hasta el 13 de septiembre del 2020, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si bien es cierto, los datos que ellos mencionan son distintos, ¿por qué? Porque hablan de que no hay civiles detenidos y yo tengo datos de que sí existen civiles detenidos y eso hace que los supuestos índices de letalidad que ellos manejan son muchísimo menores a los que ellos hablan. Sería nada más que tuviéramos una discusión bizantina en cuanto a si son correctos o son incorrectos. Sí creo que existen ciertos colectivos que, de acuerdo a un derecho propio, ellos pueden considerar que la militarización o lo que ellos llaman militarización de la seguridad pública es incorrecto y que no vemos los resultados que nosotros esperaríamos, ¿no? En cuanto a la baja de todos esos índices de delitos de alto impacto, empezando por el homicidio y siguiendo con todos aquellos que van de la mano del crimen organizado. Pero hay una cuestión que me llama poderosamente la atención, que no es nada más criticar por criticar. Y es lo que yo siempre les he preguntado y me gustaría también hacerte la misma pregunta. De acuerdo a la problemática real que tenemos, ¿cuál sería, de acuerdo a tu punto de vista personal, la mejor estrategia inmediata? Porque es el problema que tenemos. Todos hemos coincidido, o por lo menos yo he coincidido con ellos en este punto, en que en un país democrático las Fuerzas Armadas no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública. Eso es lo que yo creo y lo seguiré pensando. Yo creo que hasta el último día de mi vida. Pero que también entiendo que en este momento, de acuerdo al nivel de organización, el nivel de control que tienen los grupos criminales en el país, de acuerdo a la capacidad económica y de reacción que tienen, no tenemos ninguna otra opción más que trabajar hacia un futuro. Y creo que esto nos va sirviendo para ir adentrando a la gente y que puedan entender dónde viene realmente la polémica del programa del día de hoy. Si la Guardia Nacional va a ser realmente la respuesta que nosotros estamos buscando y va a ser en cuanto al enfoque militar que tiene desde su creación. Me encantó mucho una entrevista que diste y que me robé realmente la frase, te lo digo, donde tú le dices a quien ahora es senador, que se dice independiente, pero más bien es senador sin partido, que se está militarizando la seguridad pública, y tú le dices, con todo respeto, senador, pues más bien lo chamaquearon, porque entonces usted, ¿qué fue lo que autorizó? Pues si en los mismos transitorios se explica que todo el sexenio, el personal militar es quien se va a encargar de la seguridad pública del país, y con eso me gustaría que nos compartieras, mi querido Víctor. Sí, yo creo que la Cuarta Transformación siempre fue muy transparente con respecto de cuál iba a ser su enfoque de seguridad pública, ya desde los transitorios de la ley de la Guardia Nacional, de las reformas constitucionales que le da el origen, porque además la Guardia Nacional que existía en la Constitución política no es la misma Guardia Nacional que existe ahorita. La Guardia Nacional que teníamos desde la Constitución de 1824 era una copia de las guardias nacionales que existen en los Estados Unidos, que son pequeños ejércitos que no responden al presidente, sino que responden al gobernador de cada estado, ¿no? Y por eso tuvo que haber reformas para crear la Guardia Nacional que hoy conocemos. Yo creo que en ese sentido a los senadores y a los diputados de la oposición siempre se los dijeron, pero hay un gran problema en México, no hay difusión de la cultura de seguridad nacional. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en Estados Unidos, que todos los debates presidenciales siempre tienen una sección de política exterior, y desde el granjero en Arkansas, que terminó la secundaria, hasta el postdoctor en ciencia política que vive en Nueva York, ambos tienen una opinión de lo que debe hacer Estados Unidos en Siria, en Irak, con Rusia, y en ese sentido llama la atención que es un país donde se vive y se respira la seguridad nacional. En México pareciera ser que la seguridad nacional es un tema reservado para los policías, para los militares, para un grupo selecto de académicos, y haría falta más socialización del tema y que de entrada nuestros legisladores
legisladores tuvieran un poquito de entrenamiento en seguridad nacional, así como cualquier diputado, cualquier presidente municipal tiene que tener nociones básicas de economía y de política, habría que exigirle a nuestros funcionarios que tengan conocimiento de seguridad nacional. Si tú te fijas, por ejemplo, en la composición de la Comisión de Defensa, la Comisión de Marina, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, en cada legislatura a lo mucho tenemos 1 o 2 diputados que sí saben del tema, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, hay senadores, diputados que pueden estar 20 años en el Comité de Servicios Armados o en el Comité de Inteligencia y se vuelven genuinos expertos en la materia. Pero volviendo al tema de la crítica, ¿no? Y de por qué se habla de la militarización de la seguridad pública. A veces se presenta la decisión de si son los policías o los militares quienes deben hacer labores de seguridad un poco como un partido de fútbol, ¿no? O sea, como si fueran unos niñitos peleándose. No, es que es mi balón y hay que profundizar en la discusión. En principio, cuando tú pones a un policía o a un militar y los comparas, parecen muy similares. Los dos portan un uniforme, los dos van armados. Es más, razonablemente podríamos pensar que es mejor confiar en el militar porque está mejor pagado, mejor entrenado, es más disciplinado, es más leal. Pero hay un problema aquí de formación y seguro tú lo conoces, César, porque tú también fuiste cadete del colegio militar. Si tú revisas los planes de formación del soldado o del marino, desde que causa alta, el CAMBI, el curso de formación de oficiales, el colegio de defensa, la Escuela Superior de Guerra, todos estos son programas de formación militar, ¿no? Táctica de infantería, manual de operaciones en campaña, pero no aprendes lo que aprenderías en un programa de formación policial, derecho penal, derecho procesal, preservación de la cadena de custodia, cómo llenar un informe policial homologado, y los malandros esto lo aprovechan, ¿no? En el medio se dice que el abogado del malandro ya tiene preparado su pa' que te liberen, ¿no? Va a buscar las fallas en el informe policial homologado, va a tratar de poner al militar en aprietos en la audiencia para que se caiga la carpeta de investigación. Y yo creo que si queremos que los militares hagan labores de seguridad pública, tendríamos que haber metido una formación intensiva, no ahorita, sino desde hace muchos años, en esos temas eminentemente policiales. Esa fue una de las críticas que se hizo cuando se crea la Guardia Nacional. Los cursos de inducción del personal de Sedena que pasa a Guardia Nacional fueron más o menos de 13 semanas. Y tú eres abogado, César. En 13 semanas es bien difícil enseñarle a alguien derecho penal, derecho procesal, derecho constitucional. Es francamente algo muy complicado y también hay un tema vocacional. Quien causó alta en el ejército era para ser soldado, no para ser policía, ¿no? Y tenía contemplado que iba a aprender unas cosas y no otras, porque además no son robots, yo no le puedo meter en la cabeza 1000 cosas a un ser humano, y entonces de ahí surge el problema, ¿no? Que es un personal que no tiene formación para estos temas y que eso se vuelve un problema al momento de judicializar los casos, ¿no? En las audiencias, frente al juez, el abogado del malandro se pone pesado y eso es lo que provoca muchos problemas de impunidad. El problema no es detener al malandro, el problema es que hay una sentencia condenatoria y de hecho el secretario de Marina hace muy poco se quejó precisamente de ese tema. Sí, por supuesto, pero que es lo que yo también les he explicado, les digo con todo respeto, si desde que llenan el informe policial homologado está mal llenado porque no les explicaron cómo hacerlo. Yo he visto muchos videos de gente que quiere presumir el hecho de que en un retén militar él les hizo valer la Constitución y no tuvieron la oportunidad, porque miren, les demuestro cómo estos no saben ni de qué hablan. Cuando la realidad es que sí tienen ellos las facultades y de acuerdo a los mismos criterios de la Suprema Corte de Justicia, y yo se los he explicado, el problema es que el personal no sabe a qué sí tiene derecho y a qué no tiene derecho, cuáles son las facultades hasta dónde puedan llegar. Le digo, y esto es bien sencillo, los niveles de contacto con la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar este tipo de confusiones manifiesta, te da al clavo el hecho desde cuál es el primer nivel de contacto, de ahí se da el segundo nivel de contacto y de ahí puedes llegar hasta el tercero, que es, a ver, señor, usted se baja, queda detenido porque nosotros estamos observando este tipo de situaciones.